Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense en una actividad más del ciclo de conferencias que realiza esta academia. Esta tarde con la conferencia Tras las huellas de Juan Santamaría por el máster Rafael Méndez Alfaro. Para la Benemérita Biblioteca Nacional, que tiene la misión de recuperar, conservar y difundir el patrimonio documental, memoria e identidad de Costa Rica, es muy importante este ciclo de conferencias porque ofrece al público la oportunidad de conocer más detalles sobre la campaña nacional, sus héroes, las batallas por la soberanía de Costa Rica. Pero además, cada una de estas conferencias se convierten en documentos patrimoniales audiovisuales que vienen a enriquecer esta memoria. Un agradecimiento a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra, y al conferencista de hoy, el máster Rafael Ángel Méndez. También agradezco a Daniel Bonilla de la Academia y a Esther Montero de la Biblioteca Nacional que nos colaboran con la logística y la transmisión de la actividad. La conferencia va a permanecer en los Facebook de ambas instituciones. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan esta tarde en vivo, así como a quienes posteriormente vean el video de la actividad. Muchas gracias y le doy la palabra a la doctora Botey. Muchísimas gracias, señora directora de la Biblioteca Nacional y excelente colaboradora nuestra. Y hoy, que estamos en vísperas de la batalla de Rivas y de la acción heroica de Juan Santamaría, tenemos a una persona conferencista que conoce profundamente no solo esa figura de Juan Santamaría, sobre la que se han puesto algunos nublados porque muchas personas no han entendido el día de hoy de que existen evidencias contundentes sobre su existencia. Además, Rafael Méndez Alfaro, nuestro conferencista, es un conocedor no solo de Juan Santamaría, al cual le ha dedicado un libro completo, sino de toda la época. Sus libros, El general y el presidente, sobre el general Cañas como hombre de Estado y empresario, lo mismo que ensayos y filatelia sobre la campaña nacional 56-57, nos dan una idea de su conocimiento de la época, al igual que el libro que tiene sobre historia del siglo XIX. Acaba de prologar un libro que se hizo sobre Morazán. O sea, es una persona muy, muy conocedora de ese tiempo, de esa época, de esos hombres y de esas mujeres que hicieron posible que Costa Rica hoy sea una república independiente y soberana. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Rafael Méndez Alfaro. Buenas tardes, estimada Laura, estimada Ana María. Me siento muy honrado por esta invitación en una fecha tan especial como la que estamos cerca de celebrar. Creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre la forma en que se construyó Costa Rica, sobre las bases que dieron sustento a la organización político-administrativa de Costa Rica en el siglo XIX y, por supuesto, sobre los símbolos que se construyeron alrededor de los recuerdos generados por la campaña militar más importante que vivió Costa Rica en su historia, como fue la guerra contra los filibusteros de 56-57. Entonces, principalmente yo soy el agradecido por esta invitación. Ana María, mi querida profesora de toda la vida, me siento muy honrado por la invitación y a través suyo agradezco a la Academia Morista por tomarme en consideración. Y entonces más bien quisiera compartirles con ustedes algunas imágenes que traigo
estaré dando voz en off mientras tanto eso ocurre, y si hubiesen intercambios de criterios o alguna oportunidad de compartirlo posterior a la intervención, estoy para servirles. Me voy a permitir compartir la pantalla en estos momentos y ustedes me confirman, por favor, si todo está en orden. Todo ¿Se en aprecia orden. bien? Listo. Bien, buenas tardes de nuevo y de verdad para mí es un gusto compartirles a ustedes esta actividad. Esta primera imagen con la que arranco esta intervención es una imagen muy conocida en la historia costarricense. Es una pintura de Enrique Echandi llamada La quema del mesón. Enrique Echandi era un pintor muy célebre en el siglo XIX, un tipo que había estudiado en Europa, Leipzig, en Múnich, era un tipo, digamos, muy reconocido, que hacia el año de 1896, 1897, preparó esta pintura para la Exposición Nacional de Arte, que se llevó a cabo en enero de 1897 en el recién inaugurado edificio metálico que básicamente estaba estrenándose. El edificio metálico procede de 1896 y la Exposición Nacional de Arte fue algo así como la cereza del pastel en esos momentos, en esa Costa Rica que estaba ebulliendo en medio de la modernidad de fines del siglo XIX. Y esta pintura probablemente fue la que generó el mayor nivel de polémica en la Costa Rica finisecular. Es una pintura que, como ustedes aprecian, refleja un Juan Santamaría básicamente en un acto sublime, pero es un acto de derrota que es la que se está viendo. Es un campesino que en la visión de Enrique Echandi trata de lanzar una tea para tratar de acabar con el alerón del lugar donde estaban los filibusteros, pero vean ustedes que lo hace en medio de cuerpos inertes, lo hace en medio de un color oscuro, triste. Es un Santa María realmente que ve los estragos del conflicto bélico, que ve los estragos de la derrota, que ve los estragos del dolor que trajo consigo la campaña, y contrasta, si ustedes lo aprecian bien, con la imagen enaltecida que se refleja en el himno patriótico de Emilio Pacheco Cooper, que contrasta de forma importante con la imagen de la estatua que se encuentra en Alajuela, un soldado con un uniforme militar, con una posición gallarda, con una mirada desafiante, con una tea fulgurante. Son dos imágenes muy contrastantes de una misma figura. De hecho, esta imagen de Santa María que aquí yo les comparto le representó a Enrique Echandi casi que la postración, le representó una serie de críticas impresionantes de la prensa, de distintos círculos que cuestionaban la visión que de Juan Santamaría tenía un individuo, un artista de fines del siglo XIX. No era una evaluación de la visión estética del artista, era una visión en la que básicamente a Enrique Echandi se le reclamaba por tener una visión tan diferente a la visión oficial de Juan Santamaría, porque hoy básicamente vamos a hablar de eso, de cómo se construye oficialmente la imagen de Juan Santamaría. Y por tanto quisimos recuperar esta primera imagen porque refleja precisamente la posición diferente de un artista que para fines del siglo XIX tenía una visión totalmente diferente, o no vamos a decir antagónica, a aquella visión oficial que se había levantado particularmente a partir de 1891, que es cuando se establece, cuando se inaugura y lleva a cabo las actividades asociadas con el levantamiento de la estatua Juan Santamaría en la provincia de Alajuela. En mi exposición voy a tratar de evaluar tres momentos específicos que tienen que ver con el surgimiento, evolución y consolidación de la figura de Juan Santamaría en Costa Rica entre la segunda mitad del siglo XIX y los tres primeros lustros del siglo XX. En ese lapso, que va de 1860 a 1915, y con base en un conjunto de evidencias, algunas del Archivo Nacional de Costa Rica, otras tantas de la prensa costarricense de la época, trataremos de poner sobre el tapete
como una figura desconocida, oscura, de ningún nivel dentro del ejército, de ninguna jerarquía dentro del ejército, pasó de ser un individuo desconocido a convertirse en un héroe privilegiado y a ser reconocido como un héroe de los costarricenses una vez que las políticas del Estado costarricense instrumentalizaron un discurso, mediatizaron una narrativa y por supuesto consolidaron una visión del pasado a partir de esa figura en particular. Lo primero que interesa decir es que en este lapso que aquí nosotros tenemos, 1860, resulta un tema de interés primordial destacar que en este lapso Costa Rica, una vez que ha terminado la campaña nacional, una vez que la guerra contra los filibusteros pasó factura al país con unas pérdidas demográficas impresionantes, con una deuda, el resultado de la compra de la compra de pertrechos militares y de todo tipo de acciones destinadas a sostener al país en medio de un conflicto, generó una situación de inestabilidad política en el país, de inestabilidad económica, de inestabilidad fiscal, que entre otras cosas tuvo como consecuencia, primero, la caída de Juan Rafael Mora Porras como presidente del país, que lo era desde una década atrás, en 1849, y segundo, y más penoso aún, su fusilamiento posterior junto con el general José María Cañas entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1860. Entonces, esta periodización que ustedes tienen aquí, 1860, hace alusión directamente a ese momento coyuntural que vive el país, en el que nosotros fundamentalmente lo que identificamos es que en los recuerdos que existía dentro de la nación, aquellos asociados con Juan Santamaría eran prácticamente inexistentes. Y a nuestro juicio eso se debe, entre otras cosas, a que la figura de Mora y su grupo asociado con el poder prácticamente captó las informaciones oficiales de la guerra. Eh, Asuntos que tienen que ver con informes de guerra, notas, cartas, estados del conflicto, tenían principalmente como emisores a figuras del alto mando del ejército costarricense y como receptores igualmente a figuras políticas o militares destacadas de la época. Esto provocaba, entre otras cosas, que asuntos que tenían que ver con detalles menores, como los soldados rasos o las situaciones de las pérdidas particulares de la guerra, fueran asuntos bastante ausentes en ese tipo de informes, en ese tipo de documentos oficiales que se tramitaban, que se desplazaban entre individuos durante el conflicto bélico. Eh, durante este periodo, lo que nosotros encontramos básicamente es que Juan Santamaría se encuentra ausente de la documentación oficial, y esto provocó que, entre otras cosas, la concentración del conocimiento que sobre Juan Santamaría se tuviera estaba destinado fundamentalmente a la fuente oral o las tradiciones orales. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que los actos asociados con Juan Santamaría, como fue el intento de quema del mesón, como fue su participación en el conflicto, se habían transmitido y se habían desplazado, se habían compartido en distintos momentos de forma oral. Y probablemente una de las evidencias mejor reflejadas en esto es el discurso que lleva a cabo el diplomático granadino José de Ovaldía, en un discurso que se efectúa en 1864 ante el Congreso de la República. Ovaldía era un expresidente panameño, era un político granadino que había caído en desgracia, que estaba en Costa Rica bajo una condición de refugiado político, podríamos decir, y en un congreso dominado por la oposición adversa a Mora, dio un largo discurso que llama la atención, entre otras cosas, porque habla de muchas administraciones, pero da un salto al vacío en los 10 años del periodo morista.
sencillamente como invitado político de momento, prefirió obviar cualquier referencia al gobierno de Mora que le pudiera representar algún tipo de simpatía o demás, y a su vez no pudiese caer en un momento adecuado dentro de una oposición a Mora. Pero el discurso de Ovaldía sí destaca un aspecto que es realmente importante en la recuperación de la memoria de Juan Santamaría, y es que por primera vez se destaca en un documento impreso, en una expresión pública, en un evento realmente de importancia como fue este discurso llevado a cabo en una fecha patria, en una fecha conmemorativa como fue el 15 de septiembre. En este discurso se destaca Juan Santamaría por parte de Ovaldía, se hace un llamado de atención a las autoridades locales sobre el estado de abandono, eh, en el que se encontraba el país, sobre el estado de abandono en el que se encontraba la situación del país en relación con Santa María. Se indica claramente, se indica de forma específica como un héroe de esta naturaleza era prácticamente desconocido, al menos en los círculos oficiales y al menos en el entramado oficial que existía en el país. Entonces, este discurso de Ovaldía realmente es un principio fundamental en la construcción de Juan Santamaría, toda vez que es la primera vez que se hace de forma oficial una recuperación de la memoria de Santa María, una identificación de su acto, y esto es un asunto, si se quiere, trascendente, puesto que a partir de esto uno encuentra que es muy probable que el reconocimiento que Ovaldía hace de Santa María tenga resonancia en el país y tenga como antecedente el conocimiento oral que soldados de la campaña, que individuos que estuvieron en la campaña, que personas y políticos tenían del acto atribuido a Juan Santamaría. Y por supuesto, hay una intencionalidad también en esto, ¿no? Santamaría es un individuo que representaba los intereses más opuestos al grupo que había controlado el país entre el 49 y el 59. Santamaría carecía de estatus político, carecía de una jerarquía militar dentro del ejército costarricense, no tenía ningún vínculo con los cafetaleros, no tenía ningún vínculo con la élite política del país, con el sector exportador. Era un individuo cuyo padre era desconocido, sus orígenes eran bastante modestos. Era ese tipo de figuras que, asociado con el elemento, con el elemento del valor y del acto que hizo, sus orígenes humildes eran un elemento que identificaba a la población costarricense, que buscaba en la campaña un elemento articulador acerca del pasado. Entonces, este es un primer elemento que sí es fundamental destacar en este punto. El otro elemento que llama poderosamente la atención es un artículo que publica Álvaro Contreras, un político hondureño de Paso, Costa Rica, que publica en 1885 en la prensa local, donde habla precisamente del héroe de Santa María. En este discurso hace una serie de referencias sobre los actos de Santa María, sobre el pasado de sobre la intervención que tuvo en la campaña nacional, sobre el estado en que se encontraba de olvido, y nuevamente vean ustedes que es un extranjero el que pone el punto sobre la I, el que viene a destacar con fuerza esa participación que había tenido Santa María. Durante la mayor parte de ese tiempo tendríamos que anotar, entre otras cosas, que hay un interés muy desarticulado, muy ocasional, muy circunstancial por recuperar a Santa María, pero esa recuperación básicamente se mide en la tradición oral. Por eso aquí yo me he atrevido a plantear que en este lapso Santa María fundamentalmente es un héroe local, no es un héroe nacional, es un héroe más circunscrito a la provincia de Alajuela y al entorno urbano del centro del país. Es un héroe circunscrito a círculos militares que o estuvieron de cerca y presenciaron el acto, o bien posteriormente de oídas, de rumor, transmitieron las ideas que a ellos había llegado producto de la valentía del acto asignado a Santa María. Esto que aquí llamamos tradición oral.
En este periodo es un periodo de escasa difusión en materia educativa, es un periodo de escasa difusión en medios de prensa, y por eso hemos creído que la periodización, hasta el discurso de Álvaro Contreras, deja muy claro esa primera época de Santa María que aquí nos permitimos llamar el héroe local. Existe un segundo momento que nos interesa destacar, que es probablemente el momento de mayor ebullición, el momento de mayor consolidación, el momento en el que la figura de Juan Santamaría pasa de ser un héroe estrictamente local, un héroe circunscrito, como les decía, a medios de la provincia o a medios del ejército, a asumir un rol protagónico dentro de la nación. Quien hace un llamado de atención importante en 1885, lo decíamos, es Álvaro Contreras, pero coincide esta publicación de Álvaro Contreras con algo importante en el país, como es el surgimiento del diarismo. En los 15 últimos años del siglo XIX, representan para el país probablemente la mayor presencia de una serie de periódicos que pasaron de ser periódicos semanales, hojas sueltas y demás, a la experiencia del periódico diario, del periódico que se publica todos los días o cada 2 días. En estos últimos 15 años del siglo XIX hay una publicación impresionante de medios de distinto tipo, algunos muy políticos, otros muy comerciales, otros que se enfocaban directamente en el entorno local, en la vida local, otros que reproducían noticias internacionales y las incorporaban en el entorno inmediato, pero independientemente de eso, hay una difusión muy importante de la prensa costarricense en este periodo. Es lo que Carlos Morales ha llegado a denominar el nacimiento del diarismo como tal, como fenómeno mediático, como fenómeno de prensa en nuestro país. Y precisamente este fenómeno es el que nos ha permitido rastrear con la mayor precisión posible el comportamiento que se tiene durante los 15 años finales del siglo XIX sobre la forma en que el país celebraba los actos asociados al 11 de abril, sobre la forma en que se llevaban a cabo actividades conmemorativas a la campaña contra los filibusteros y sobre la trascendencia que esto tenía en las actividades que se organizaban, ya fuesen comunidades, ya fuese en el Congreso de la República o bien desde la Secretaría de Instrucción Pública. Entonces, destaco este primer elemento del diarismo porque en él nosotros encontramos, identificamos una serie de evidencias, una serie de rasgos que nos permiten rastrear, ¿no? Que nos permiten identificar elementos asociados con esta figura, con la forma en que se celebra su recuperación y, por supuesto, con detalles asociados con la visión que se pretendía tener en este lapso del héroe como tal. El punto culminante de esta transición, de esta ebullición de información asociada con el héroe, es claramente el monumento a Juan Santamaría que se inaugura en 1891. Este monumento es una iniciativa del gobierno de la República que por medio de ella fundamentalmente tenía el propósito de tratar de recuperar, de tratar de levantar y de tratar de dar testimonio acerca de la importancia que la campaña había tenido para los costarricenses. Vean ustedes que en este periodo la iniciativa de los monumentos pasa primero por Juan Santamaría y luego por el Monumento Nacional. El monumento, a pesar de que ambos son elaborados en Francia, hay un periodo de tiempo entre uno y otro. Primero, en el 91, se inaugura el parquecito, el pedestal y el monumento a Juan Santamaría en la ciudad de Alajuela, y 4 años después se lleva a cabo ahora otro monumento realmente impresionante, como es el Monumento Nacional en el corazón de la capital costarricense. Es decir, hay un interés primordial en principio a la hora de recuperar los recuerdos de la campaña nacional asociados con la figura, con el individuo,
en tanto posteriormente hay un interés más por la recuperación del colectivo, de lo que representan los países que intervinieron en la campaña, de lo que representan los distintos elementos asociados con la campaña. Santa María es la figura seleccionada en este punto por distintas razones. Lo mencionaba muy rápido hace un rato. Santa María lleva a cabo un acto que fue fundamental en términos de lo que representó para los costarricenses y para quienes estuvieron en la campaña y particularmente en ese 11 de abril de 1856. Esa imagen que nosotros nos han heredado en los desfiles escolares, donde hay un individuo que corre presuroso con una antorcha, que se enfrenta, que llega a una casona, que prende fuego y aquello se convierte en una explosión de juegos pirotécnicos y los filibusteros corriendo despavoridos, eso es imaginación popular. Eso se sugirió, entre otras cosas, cuando los primeros textos escolares del siglo XIX elaborados por Francisco Montero Barrantes así lo hicieron. Ya destacaron a un héroe con esas características que se reprodujo a lo largo del tiempo. A decir verdad, los testimonios y las evidencias del momento y de las crónicas que hablan específicamente de personas que estuvieron ahí, sí hablan de la quema, del intento de quema, pero en realidad la quema del mesón de guerra no se quemó por completo, fue un pequeño alerón. Santa María quedó postrado en ese momento específico, pero es clarísimo, según lo relatan los testimonios de personas que estuvieron ahí, por ejemplo, veteranos de guerra de la campaña, que en el momento en que Santa María toma la decisión de aceptar el reto de ir con la TEA, que era un recurso bastante usual en el siglo XIX en zonas de guerras periféricas como las que nos encontrábamos, la muerte era casi segura. Relatos de ese tipo son así de precisos. La muerte era casi segura, las balas pegaban en las paredes que estaban fuera del cuartel que tenía a cargo General Cañas, que era el que administraba la pólvora y los pertrechos militares, de tal forma que la acción de Santa María no solo es una acción valerosa, es una acción determinante en su vida, porque está entregando algo valiosísimo, algo esencial, como era su propia existencia, en función de un conjunto de elementos en los que creía seriamente. Y esos elementos tenían que ver con el país, con los valores nacionales, con la exposición que estábamos siendo objeto, resultado de la penetración de que había sido parte del país, producto de la presencia de los filibusteros en territorio nacional, particularmente con la batalla de Santa Rosa. Y esto es, a mi juicio, un elemento que es digno de destacar, que es determinante para la selección de Santa María, toda vez que su participación, insisto, por lo que representa, fue fundamental para recuperar elementos asociados con el ser costarricense en este periodo. Esto que aquí ustedes tienen al frente, que dice las declaraciones ad perpetuum de los veteranos de guerra, fue una doble iniciativa que llevaron a cabo en el año de 1891. Tanto la Secretaría de Guerra como la Municipalidad de Alajuela, por medio del Club Liberal, en la que recogieron testimonios de un conjunto de individuos que todavía para 1891 estaban con vida, que habían participado en la guerra, que habían escuchado de forma directa conversaciones asociadas con lo que ocurrió o que habían sido partícipes directos de la misma. Esas informaciones ad perpetuum, que hoy se encuentran bajo custodia de nuestro Archivo Nacional, constituyen un conjunto de valiosos testimonios mediados judicialmente, donde hay una serie de precisiones, de intervenciones, de participaciones sobre no solo Santa María, sino sobre el escenario de guerra, sobre la forma en que fuimos tomados de forma desapercibida en la mañana del 11 de abril de 1856 por parte de los filibusteros, y otros detalles que realmente han permitido a la historia conocer con un mayor grado de detenimiento pormenores y rasgos de la forma en que el ejército costarricense participó de la campaña y particularmente de su intervención en Rivas en 1856. De tal forma que estas declaraciones de perpetua han venido a constituir un reforzamiento
de un conjunto de aspectos ricamente decorados que permiten un mayor conocimiento del tema. Por supuesto, en este periodo lo que nosotros encontramos es que la prensa misma ofrece, por medio del sistema educativo que estaba en plena expansión, un conjunto de coberturas periodísticas que comienzan a darle al acto de Juan Santamaría y al recuerdo del 11 de abril un tipo de culto oficial o culto cívico. Las celebraciones cívicas patrocinadas por la Secretaría de Instrucción Públicas y referenciadas por los periodistas en los medios locales, definitivamente fueron elementos que le dieron un alto nivel de popularidad a la figura de Santa María, que lo enarbolaron como un héroe cívico, como un héroe de culto cívico, y por supuesto ayudó tremendamente el hecho de que en estos últimos 15 años es el mismo periodo en la que encontramos una amplia expansión del sistema educativo costarricense, en particular del sistema de educación secundaria en nuestro país. En ese periodo surgen y se fundan el Colegio de Señoritas, el Liceo de Costa Rica, el San Luis Gonzaga, que tenía un viejo decreto que no se había instrumentalizado aún, el Liceo de Heredia, el Instituto de Alajuela. Entonces, ya ustedes entenderán las celebraciones cívicas, los discursos frente a la estatua, los desfiles dentro de la ciudad que tenían como destino final la estatua. Cada uno de esos elementos representaron la posibilidad de otorgarle esto que llamamos un ropaje oficial a las celebraciones cívicas y darle un estatus de héroe y de culto cívico a una figura emergida de la campaña nacional, surgida del conflicto bélico más importante de la historia del país, y que dentro de lo que representaba era posible identificarlo de forma muy precisa con los sectores más populares, con los sectores más sencillos del país, con los sectores más expuestos del país, con aquellos más excluidos de la riqueza. Y por supuesto Santa María reflejaba esos valores también mencionados o también reflejados en el himno patriótico, en el himno Juan Santa María, ¿verdad? Donde es claro los elementos que se pretendían difundir para homogenizar el pasado del país, para armonizar el pasado del país y reconocer por medio de un individuo ese pasado armónico y colectivo que teníamos como nación. Es la construcción de Costa Rica como nación, es la construcción de Costa Rica como nación empoderada, como nación que está incursionando en la modernidad en esta época, como nación que está experimentando la incorporación a las naciones del mundo, que tienen los altos índices de crecimiento económico resultado de las exportaciones de café, particularmente a Gran Bretaña, y que ha experimentado dentro del país un crecimiento urbano, un crecimiento poblacional, un desarrollo vial y portuario realmente importante. Y dentro de esto es natural que hubiese también un discurso oficial, un discurso simbólico en la que se pretendía crear un tipo de nacionalismo oficial, recuperando una figura que había tenido un papel importante en la campaña y que representaba a los sectores, digamos, como les decía, más excluidos, más limitados, más empobrecidos, pero que desde todo punto de vista eran figuras que pretendían incorporarse en una nación que se estaba levantando y construyendo de cara a la modernidad. Vean ustedes aquí algunos ejemplos. Estos son 3 recortes de prensa de distintos periódicos de los años 80 y 90. En uno de ellos, un anuncio de un perfume dedicado a Juan Santamaría. En otro, una poesía dedicada al héroe. Y en otro, una pequeña, una referencia editorial a la conmemoración del 11 de abril. Esta época es especial, insisto, porque el crecimiento de la prensa es un crecimiento inusual, es un crecimiento atípico
y es una época particularmente importante en la que hay una posibilidad de rastrear la forma en que se celebraba y se recordaba la figura. Aquí tenemos una serie de evidencias en la que hay un interés constante por recuperar elementos que se asocian con los recuerdos de la campaña nacional. Y es que si algo uno identifica en el último tercio del siglo XIX, y en esto la prensa es probablemente el mejor vehículo, el que ofrece las mejores evidencias, es que eh, los elementos asociados con la campaña nacional, ya sea con la batalla del 11 de abril, ya sea con la figura de Santa María, o bien con el fusilamiento de William Walker, efectuado un 1 de mayo, esos elementos son constantemente traídos a primera plana por parte de la prensa. Y uno encuentra clarísimo que, a diferencia de los elementos asociados con la independencia patria, aquellos vinculados con el 1 de mayo o con el 11 de abril o con Juan Santamaría tienen preeminencia sobre los vinculados con las fechas patrias del 15 de septiembre. Esto es un elemento, digamos, muy, muy de interés, y probablemente tenga que ver con el hecho de que eh, la guerra del 56-57, la campaña militar de este par de años, realmente puso en cuestionamiento la actitud de los costarricenses frente a su propia realidad, frente a las instituciones que le eran familiares, frente a los valores democráticos que vivíamos en general. La independencia nuestra en 1821 no fue cuestionada, no fue impugnada, no murieron españoles, no hay guerras por la independencia como surgieron en otras partes de América Latina o en Estados Unidos. Nuestra independencia, las noticias de nuestra independencia llegaron a lomo de caballo a Cartago, y no fueron recibidas así como con vítores y con actos de gran beneficio o complacencia. Dentro de la sociedad costarricense en 1821 incluso habían dudas sobre cómo asumir la independencia. La misma acta de nuestra primera constitución, el Pacto Social Fundamental Interino, es una evidencia de lo inestable, de lo irregular, de las dudas que premiaban a las personas que tomaron la decisión de la independencia. Entonces, quizá por eso, y por el hecho de que la batalla de Rivas y en general la campaña contra los filibusteros puso en cuestionamiento la preservación del estatus que tenía el ser costarricense, es que nosotros encontramos que durante la segunda mitad del siglo XIX, con certeza y por medio de la prensa de fines de siglo más que todo, hay una actitud recurrente por darle preeminencia a los discursos, a a los editoriales, a los comentarios, a los himnos o a las referencias que en general se asocian con la campaña nacional. Insisto, Juan Santamaría por un lado, la batalla del 11 de abril, de forma menos tratada las figuras heroicas de general Mora y Cañas o del general de Mora y Cañas, y por supuesto el 1 de mayo como una fecha esencial porque fue en la que se dio final a la figura de William Walker. Pero en todos los casos tenemos en común ese interés, no sé si calificarlo como patriótico, pero ese interés político por recuperar elementos de la campaña nacional sobre aquellos que tienen que ver de la independencia. Otro gallo va a cantar ya en el siglo XX, donde ya va a ser un poco diferente, pero al menos en esta época en la que se está levantando la nación, en la que se están construyendo discursos nacionales, en la que el Estado liberal está articulando iniciativas de infraestructura, pero también iniciativas discursivas, iniciativas que tienen que ver con narrativa oficial, encontramos ese interés bastante claro por destacar, por recuperar y por evidenciar el interés de aquellos elementos que fueron esenciales en la participación de Costa Rica en esta campaña.
Vean ustedes aquí un par de ejemplos más que me permito plantearles, que tienen que ver con eso. Para fines del siglo XIX encontramos algunos pequeños libros publicados por Manuel Argüello Mora, sobrino de Juan Rafael Mora Porras, quien escribió algunos escritos cortos que no sé si tengan el estatus de novela, pero que al menos estaban pensados para recuperar una serie de experiencias que el mismo Argüello Mora había tenido en su juventud en los 50s y 60s, cuando vio de cerca la caída de su tío del poder. Entonces, algunas de estas novelas, como esa que ustedes observan ahí, Margarita, que fue publicada en la prensa de la época, este es un récord de 1899, o bien Elisa del Mar o La Trinchera, todas de este periodo, corresponden a nuevos intentos de distinto tipo por recuperar recuerdos asociados con la campaña nacional. Lo otro que ustedes observan acá es un tema realmente, digamos, de atracción, puesto que en 1891, recién llegado Rubén Darío a nuestro país, en una estadía un tanto efímera que tuvo en nuestro periodo, en nuestro país, se incorporó rápidamente a trabajar en la prensa local y para 1891 Darío publicó entre el 22 y el 23 de septiembre de ese año en el periódico La Prensa Libre dos amplios reportajes que llamaron, o que en ese entonces se llamó, La Fiesta de la Patria. Observen ustedes acá, y aquí está la firma de Rubén Darío. En esta Fiesta de la Patria, Darío rescata la figura de Santa María, habla en una prosa muy rica, muy valiosa como la que tenía, acerca de las bondades que tenía la celebración dedicada al héroe, y es una evidencia más de cómo por distintas vías y por distintas circunstancias hay como un interés creciente en esta segunda mitad del siglo XIX, pero acentuado hacia al último cuarto, por recuperar desde la oficialidad, desde la informalidad, desde lo simbólico, desde lo político, asociar alimentos asociados con la campaña nacional y particularmente con Santa María como el héroe surgido de esa campaña y representativo de los sectores, digamos, más excluidos del ser costarricense. Y una tercera parte que yo me permito llamar la institucionalización, básicamente lo he periodizado desde 1900 a 1915. Y en este periodo de 1900 a 1915, básicamente lo que uno encuentra es que hay una serie de intentos por parte de autoridades del Estado por oficializar, por darle un estatus oficial, eh, un estatus de decreto a las celebraciones del 11 de abril. Eso no se logra en el periodo anterior, en el siglo XIX, porque si bien es cierto, en este periodo uno encuentra que hay un interés constante, yo no sé si decirlo sistemático, pero sí constante, por recuperar elementos de la campaña. Lo cierto del caso es que también uno encuentra años del siglo XIX, de los años 90, donde no hay ninguna mención a Juan Santamaría ni a la campaña nacional. Lo hemos encontrado en distintos momentos. Yo me dedicaba a revisar prensa de esta época y a revisar por lo menos el mes anterior al 11 de abril y el mes posterior, en procura de encontrar ya sea referencias previas sobre cómo se va a celebrar o bien reportajes posteriores sobre cómo se llevó a cabo, y prácticamente no, hay años donde del todo no se comenta nada, de todo no hay ninguna cobertura, no hay canciones, no hay poesías, no hay referencias editoriales, no existe absolutamente nada. Por eso yo me he permitido llamar ese periodo de transición, porque si bien es cierto, es el periodo de mayor ebullición, es el periodo donde se establece la estatua y con ella toda una serie de esfuerzos para consolidar al héroe de los costarricenses como el héroe oficial, lo cierto del caso es que no hay tal consolidación plena, ni mucho menos, sino que este fenómeno más bien se acercaría hasta el siglo XX.
Entonces, en esto que hemos llamado, o que me ha permitido llamar la institucionalización, eh, constituye una tendencia que ya se venía presentando desde el siglo XIX de forma irregular, pero que se acentúa en los primeros 15 años del siglo XX. La revisión de la prensa en este periodo nos da como resultado que en efecto en este lapso hay una regularización de los festejos asociados a Santa María, asunto que no había tenido tal cual en el siglo XIX. Hay una regularización en los procesos que tienen que ver con desfiles, con actos cívicos, con entrega de obras florales en la estatua de Juan Santamaría, con discursos de la oficialidad del país en la estatua como tal, y en general con un esfuerzo grande en esta dirección. El otro elemento que nos llama poderosamente la atención en este periodo tiene que ver con esta imagen que ustedes tienen, que son las publicaciones de emisiones postales dedicados a la campaña nacional de Costa Rica y en particular a la figura de Juan Santamaría. De todas las naciones centroamericanas que participaron directamente en la campaña, es Costa Rica el país que ha tenido a lo largo de más de 114 años de emisiones postales sobre temas de campaña nacional, un esfuerzo constante por recuperar imágenes asociadas con la campaña nacional, sea de efigies, sea de figuras o sea de escenarios de guerra. En otros países hemos encontrado asuntos más bien limitadísimos, realmente pocos, donde hay emisiones postales dedicadas a este tema, pero en Costa Rica no solo es abundante esto a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, sino que es muy precoz también. Estas tres estampillas que ustedes tienen aquí proceden de 1900, aunque la primera de ellas circuló hasta el año siguiente, de 1907 y de 1909. Es decir, en esa primera década del siglo XX hay tres emisiones postales diferentes dedicadas a la figura de Santa María y nuevamente reflejan ese interés, en este caso desde las emisiones postales de Correos de Costa Rica y desde la institucionalización del país por recuperar al héroe y su imagen asociada a la campaña nacional. Pero también tendríamos que decir que en este mismo periodo hay recuperación de imágenes asociadas con José María Cañas en al menos 3 años, 1900, 1907 y 1910, y encontramos al menos una emisión postal, la de 1907, dedicada a Juan Rafael Mora Porras. Es decir, en su conjunto, aquí hay 7 emisiones postales entre 1900 y 1915 que tenían como figuras primordiales a aspectos o elementos vinculados con los recuerdos de la campaña nacional. Y es otro recurso que surge en este periodo, que yo he procurado recuperar en un texto que publicamos sobre filatelia e historia en Costa Rica, donde tenemos la representación de más de 28 emisiones postales asociadas con no solo los héroes convencionales de la campaña, como Santa María, Mora y Cañas, sino también con escenarios bélicos, con mapas del periodo, con otras figuras, que, por ejemplo, el caso de Oriamuno, que falleció del cólera morbus, representantes diplomáticos de Costa Rica en la campaña, escenarios de guerra como el de Rivas o como el de Santa Rosa. Es decir, los intereses filatélicos en Costa Rica en el siglo XX fueron ensanchándose cada vez más de una figura en particular, como había ocurrido en el siglo XIX con la recuperación de sus recuerdos, a un espectro muy variado de elementos que tienen que ver con, en algunos casos, con coyunturas conmemorativas muy específicas. Hay emisiones postales que tuvieron que ver con el levantamiento de la estatua a Juan Rafael Mora Porras en 1900, entre el 29 y el 31. Hay emisiones postales muy ricas que surgieron en 1956, que son las emisiones del centenario de la batalla de Rivas. Hay emisiones postales muy valiosas que se hicieron en 1984,
con colecciones de pinturas del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Hay emisiones postales importantísimas que son del sesquicentenario, esto es entre 2006 y 2007, que fue muy, muy rico en esa materia, y hay incluso las más recientes que tienen que ver con el bicentenario del natalicio de Juan Rafael Mora Porras en el 2014. Entonces, esto nos lleva directamente a plantear que, en efecto, en el año de 1915, diputados de la provincia de Alajuela presentan un proyecto legislativo para declarar el 11 de abril como una fecha a perpetuidad, como un elemento fundamental en la historia del país, como una celebración patria en honor a Santa María, y el proyecto de ley es rápidamente acogido, es tomado por el Congreso y luego refrendado por el Ejecutivo, y se canaliza oficialmente como la celebración que se lleva a cabo desde la oficialidad en torno a Juan Santamaría y en torno a la batalla del 11 de abril. Ya nosotros habíamos encontrado, yo ya había encontrado en periódicos del siglo XIX, celebraciones del 1 de mayo, donde se llevaban a cabo algunos actos cívicos y demás, algunas celebraciones recordando el fusilamiento de William Walker. Pero sin embargo, es hasta 1915 cuando el Estado interviene de forma directa, institucionaliza la celebración, le otorga un carácter oficial a la celebración y le da un rango específicamente público a una actividad que ya había venido tomando auge desde el siglo XIX, en una actividad que ya había venido tomando impulso y fortaleza desde el siglo XIX, y que encontró en estos primeros 15 años del siglo XX su consolidación definitiva. Y esto va a ser realmente trascendente, puesto que con este evento, con esta ratificación del decreto de ley, Santa María comienza a asumir ya un rango oficial de un conjunto de aspectos que le eran propios desde fines del siglo XIX, y en los que había sido partícipe por distintas vías de elementos asociados con esta conmemoración o con este tipo de celebración. Me permití, como cierre de esta intervención este día, traerles algunas imágenes que conservamos dentro de la Asociación Filatélica en Costa Rica, de un conjunto de colecciones de estampillas usadas en nuestro país que tienen que ver directamente con elementos propios de la campaña nacional y, como les decía, que forman parte de cómo los intereses de emisiones postales del país pasaron de una figura particular a cubrir una serie de aspectos de muy diverso orden, como los que ustedes aprecian aquí. Vean ahí figuras como las de Luis Molina, que fue fundamental en el plano diplomático, el hermano menor del presidente, jefe del ejército expedicionario, Cañas, el Monumento Nacional y el de Santa María. Estos dos mapas que ustedes observan aquí, que son súper interesantes, porque uno de ellos refleja los escenarios de guerra, y el otro, el de Guanacaste, asociado directamente con la batalla de Rivas, de Santa Rosa. El otro diplomático del periodo que ustedes observan abajo, Molina. Este que observan a la izquierda, de ese tono morado bellísimo, es la casa presidencial de la época. Más acá tiene que ver directamente con los escenarios de guerra en Santa Rosa y Rivas. En fin, vean ustedes aquí a la derecha la emisión postal dedicada a la quema del mesón, la obra de Enrique Echandi. A la derecha, una de las estampillas dedicada a Francisca Carrasco, que pertenece a la colección de 1984. Aquí abajo, dos emisiones, una de 1907, que es la que les mencionaba
unos minutos atrás del presidente Mora, y esta que ustedes observan a la derecha, que es la del centenario de la campaña, donde hubo una difusión realmente importante de producción filatélica en recuperación de una serie de individuos asociados con la campaña nacional. Mi participación básicamente llegaría hasta aquí. Espero no haberme abusado con el tiempo, y básicamente eran ofrecerles como una serie de consideraciones y valoraciones acerca de cómo esta figura surgió desde una participación en la campaña a convertirse en la figura o una de las figuras más representativas del evento bélico más significativo que tuvo el país durante mediados del siglo XIX. Estoy para servirles. Muchísimas gracias, Rafael Ángel. Me gustaría saber si hay preguntas, y si no hay, yo soy la primera en hacerte una. Laurita, ¿cómo está el asunto? ¿Ha llegado Bueno, algún hay comentario, pregunta? muchas felicitaciones y mucha gente en vivo en la academia, pero no hay preguntas. No sé, Esther, si en el Facebook. Es, sí, hay muchas felicitaciones y solo un comentario de don Claudio Arce que dice, les felicito por el esfuerzo de mantener la memoria histórica de nuestro país. Lamentablemente somos un país que parece dar poca importancia a hechos históricos que han moldeado la sociedad que hoy tenemos. Eso es lo que hay. Muchísimas gracias. Rafael Ángel, no, yo te quería preguntar por la situación actual de Juan Santamaría, porque no sé si te has dado cuenta de que las nuevas generaciones no tienen claro su existencia real, evidencias de su acto heroico. Te lo digo, creo que en esto, y esa ha sido mi posición, creo que en la década de 1990, cuando Steven Palmer construyó el concepto de invención de la nación, muchos profesores de historia, y probablemente yo estuve entre ellas, y muchos estudiantes en ese momento que más tarde se hicieron profesores de estudios sociales, no comprendieron adecuadamente lo que significaba invención de la nación, que los liberales habían hecho esa invención a fines del siglo XIX, como vos señalaste que había muchos elementos para crear una identidad nacional y elegir un héroe que nos representara de origen popular. Entonces, esto llevó a las malas interpretaciones, como de creer que Juan Santamaría fue inventado. Y te digo que ayer estuve todo el día en modalidad virtual con profesores y con estudiantes de Sarapiquí, y los profesores de Sarapiquí me decían que qué evidencias existían de la existencia de Juan Santamaría. Entonces, y te digo que un día de estos mi sobrina, que estudia Derecho en la Universidad de Costa Rica, me llamó y me dice, tía, vos que sos historiadora, mira que aquí tengo un montón de compañeros diciéndome que Juan Santamaría no existió. O sea, se ha hecho una confusión tan grande con ese concepto y con la figura de Juan Santamaría, que me gustaría conocer tu opinión y qué crees que es lo que ha sucedido. ¿Por qué estas nuevas generaciones de profesores y estudiantes tienen ese panorama tan en nebulosa y creen que Juan Santamaría es un invento de los liberales?
Sí, genial, genial. Bueno, yo primero que todo comento que con mis muchachos de estudios generales de la UCR, yo siempre es un tema que toco y es una charla o una sesión que dedico porque hay mucho desconocimiento al respecto. Y no solo desconocimiento, sino como usted bien lo señala, hay tergiversación. En algunos casos, por falta de interés de tomar adecuadamente los aportes que la academia ha dado y asumir la investigación histórica que existe. Porque Costa Rica tiene una rica producción académica, desde terciarios en los niveles de maestrías y doctorados hasta investigación académica de publicación de primer nivel, donde se estudia de forma muy sistemática y muy clara los temas de la campaña y la figura de Santa María. Entonces, no es porque no haya material ni porque no esté accesible, sino que muchas veces es por desidia académica cuando se asumen estas posturas, de parte, cuando siento que de parte de docentes. Eh, el invento de la nación se lo debemos fundamentalmente a Eric J. Holman y a Benedict Anderson, ¿no? Que son las figuras Sí, que por son supuesto. gestoras de cómo El surgen concepto, el ajá, concepto abstracto en Europa, cómo surgen las en naciones en Europa. Europa. Exacto. Entonces, su adaptación al entorno local llevó precisamente a una distorsión, como usted lo señala. Las evidencias en torno no solo a la existencia de Juan Santamaría, sino a su participación en el acto son abundantes, son inmensamente amplias, están documentadas, se encuentran en el Archivo Nacional de Costa Rica y no admiten ningún tipo de cuestionamiento. Qué sé yo, para darles como un ejemplo inicial, tendríamos que decir que ya para noviembre de 1857, al año siguiente de la batalla, se estaba dando la aprobación de la pensión a la A la madre de Juan madre. Santamaría, en un trámite súper expedito, en la que, insisto, por reconocimiento de su muerte en la batalla, se identificaba a la madre como la legítima heredera del derecho que le albergaba por la muerte de su hijo. Súmele a eso que durante la campaña y particularmente en la batalla de Rivas, teníamos al menos dos fuentes o dos instancias encargadas de levantar los datos asociados con los muertos y fallecidos en combate. Bueno, Ana María ha estudiado esto con detenimiento en su última obra cuando trabaja el tema de la campaña y de las enfermedades del cólera en la campaña. Uno era el padre Francisco Calvo, que era algo así como la voz autorizada, en la que debía llevar en los libros quiénes habían muerto, de qué habían muerto, porque esto era el testimonio oficial para que luego se pudieran hacer reclamos legítimos como el que hace la Madre de Santa María. El otro era directamente el doctor en jefe de la campaña, Carl Hoffman y su grupo, que también, producto de la campaña, llevaban un libro de anotaciones sobre heridos, sobre gente que atendía, sobre campañas y demás. Y en todos ellos hay evidencias de la participación de Juan Santamaría. Hay evidencias de su participación cuando se involucra en los ejércitos, de los listados donde aparece. Eh, hay crónicas y testimonios directos de personas que participaron en el momento en que se dio el acto del 11 de abril, que se levantaron tanto en la pérdida de los 60, pero ante todo en las crónicas, en la información al perpetuo de 1891. Es decir, la información es muy abundante, pero también supongo yo que parte de eso surge porque desde alguna parte del siglo XIX hubo errores o imprecisiones que provocaron eso. Por ejemplo, el mismo Francisco Calvo en su libro de funciones llegó a colocar que un individuo llamado Juan Santamaría había muerto entre Nicaragua y Costa Rica por el cólera morbus. Entonces, eso sirvió a alguna gente para asumir que el acto mismo tampoco se había efectuado. Pero igual, nosotros hemos identificado fuentes donde se demuestra que en la lista de quienes participaron en el evento bélico había más de una persona llamada Juan A Juan Santamaría. Santamaría.
como si ustedes van hoy a Desamparados, van a encontrarse a muchos Carlos Mora, o José Mora, o José Marcos Mora, que es un apellido muy común y muy frecuente. Eso es muy común en el siglo XIX, pero también valió a algunos para asumirlo desde el punto de vista político y poner en tela de duda eso. Pero yo comparto con usted de que esto es una responsabilidad compartida que todos tenemos en el sentido de que es preciso tocar el tema regularmente, formularlo de forma clara y dejar evidencia de que existe una documentación lo suficientemente sólida, respaldada en investigación académica de historia, que demuestra no solo la parte simbólica, sino la evidencia física de su participación, de su existencia, de su intervención en la campaña y, claro, de lo que esto representó en la construcción de la nación de fines del siglo XIX, que ahí sí es válido y legítimo hablar de una construcción. Se están construyendo un conjunto de valores, un conjunto de elementos para articular un concepto nuevo de nación que se estaba llevando a cabo en Costa Rica, y por supuesto la figura de Santa María calzaba como anillo al dedo en ese esfuerzo que se estaba llevando, producto de su participación en la campaña y de lo que una figura como la de Santa María representaba para los costarricenses de entonces. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias y que ojalá esta charla pues sirva para que aquellos profesores y estudiantes de las nuevas generaciones comprendan adecuadamente que Juan Santamaría sí que existió y que escribió una página de oro en la historia de este país que no podemos olvidar, porque como vos muy bien lo dijiste, la campaña nacional es nuestra guerra de independencia sustituta. Claro. Es un proceso complejo, durísimo, que desgarró la sociedad costarricense, que tuvo muchísimas acciones heroicas. Por ejemplo, muchos estudiantes creen que la campaña concluye en Riva y Claro. no tienen idea de lo que fue la segunda y tercera campaña en el río San Juan, en el sur de Nicaragua, cuando el ejército vuelve en noviembre y diciembre de 1856 hasta 1857. Entonces, definitivamente que este esfuerzo tan grande, esta página gloriosa, esto que rescata lo mejor de nuestra historia, tiene que seguir vivo en los corazones y en las mentes de las nuevas generaciones para que eh, comprendan lo importante que esto es en la formación de la sociedad costarricense. No sé si hay algún comentario o pregunta más, Laurita, alguna duda. No tengo ningún otro comentario. Eh, Y me imagino, Esther, Esther, No, tampoco. tampoco. Entonces, lleguemos hasta aquí. No tenemos más que agradecer muchísimo a Rafael Ángel Méndez Alfaro, que se me olvidó decir para los que no lo conocen, profesor de la Universidad de Costa Rica, como él lo dijo, y de la UNED, donde él tiene la dirección de la Cátedra de Historia y la Cultura y ha escrito artículos sobre lo que es la historia de las humanidades y de la cultura en el sistema de educación a distancia. Y por supuesto, muchísimas gracias a Esther y a Laura y a Daniel Bonilla y a esa Biblioteca Nacional que queremos que siga creciendo y fortaleciéndose contra todos los malos pronósticos. pues Pues yo estoy perdón Laura, estoy para servirles y de verdad he disfrutado mucho este rato. pues agradecer a don Rafael nuevamente. Fue una conferencia muy interesante y agradecer a Ana María y a la Academia Morista y invitarlos desde la Biblioteca Nacional mañana a las 4 de la tarde en una Exacto. conferencia virtual dedicada a rescatar a Pancha Carrasco. Entonces es una actividad del Museo Histórico Juan Santa María y la Biblioteca Nacional mañana a las 4 de la tarde por el Facebook de la biblioteca. Excelente.
Bueno, pues muchísimas gracias también a Esther y a Daniel.